Yectunalmuchi, Najanutuga Itamashtiani Amilcar Ramírez, Najaninemiga Santiago Texacuango. Este día vamos a empezar con una serie de videos que van a ser un aporte para las clases de estudios sociales en lo que hablar de los pueblos indígenas se refiere. Pero antes de eso, vamos a hacer algunas aclaraciones muy necesarias y yo creo que son muy convenientes hacerlas. Primero voy a empezar diciendo que somos un pueblo al que se le ha mentido en lo que es su historia, porque la historia ha sido contada por personas que no han sido originarias de acá. La gran mayoría de libros que ustedes tienen en sus manos en lo que son los programas de educación solamente tratan de cosas así superficiales, no ahondan mucho. Incluso pues en cuarto, quinto, sexto grado, lo que es educación de segundo ciclo, son quizás las últimas unidades que se ven en el área de lo que es la cuestión indígena del pueblo. Y hay algunos conceptos que están un poco, eh, por no decirles otra palabra, equivocados. Pero en este momento pues quiero hacer algunas aclaraciones necesarias para que tengamos un poco más de conciencia en lo que estamos enseñando, puesto que la mayoría de maestros de sociales pues se dedican a repetir cosas que están en el libro. Esto es parte de la mitología que a nosotros como maestros nos han enseñado. Es decir, que alguien que cree que tiene una colección X tiene la verdad absoluta, y eso no es así. La verdad absoluta hay que investigarla, hay que vivirla, hay que irle a preguntar a los abuelos mayores, hay que aprender nuestra lengua náhuatl para aprender a saber cómo es que nuestros abuelos pensaban. Lo primero que vamos a hablar es de los conceptos que se manejan actualmente en las aulas y que durante muchos años han sido repetidos una y otra y otra y otra, y se han graduado maestros y siguen con la misma repetidera de conceptos. Por ejemplo, fíjense que en el caso de, se le llama pueblos prehispánicos, pueblos autóctonos, pueblos precolombinos, y por ahí encontré yo la palabrita de grupos étnicos, pero en realidad como deberíamos de llamarnos debe de ser pueblos indígenas. Y eso es algo que hace bastante eco en algunas personas y a otras no les parece. ¿Por qué no debe de llamarse pueblos prehispánicos? Porque si nosotros hablamos de pueblos prehispánicos, estamos refiriéndonos a los pueblos que estuvieron antes de que la península ibérica se llamara Hispania. Entonces, los pueblos prehispánicos son aquellos pueblos celtas, los pueblos tarcesos y los pueblos ibéricos o iberios. Esos son los que habitaron la península hispánica hace mucho tiempo. Estamos hablando de la edad antigua, eh, casi imperialista romana. Entonces, el pueblo prehispánico en realidad se refiere a los pueblos que estuvieron antes de ser Hispania, que Hispania después se convirtió en España. Entonces, por eso es que no podemos ser nosotros pueblos prehispánicos. Tampoco podemos ser precolombinos, porque eso hace referencia a la cuestión de la colonia. Entonces, la colonia en realidad, si no hubieran venido acá los españoles, nosotros tuviéramos otra forma de vida quizás. Entonces, eso es una etapa obligada que tuvo que vivir el Salvador. Entonces, lamentablemente, pues así se han manejado los conceptos, pero en realidad lo que aquí en El Salvador hay son pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas de aquí de El Salvador son los pueblos nahuapipiles, los pueblos lenca, los pueblos ulúas, chortís, maya, pocomames. Incluso pues hay raza negra viviendo acá de África, los hermanos de África también están entre nosotros. Y hay una mezcla actualmente muy grande
pero de que hay pueblos indígenas, sí los hay. Otra cosa que tenemos que cambiar ya es el concepto de descubrimiento. Y en esto pues algunas personas critican bastante a los indígenas cuando contamos nuestra historia, porque el descubrimiento se refiere a algo que en realidad no existía y se buscó y se encontró. Ese es un descubrimiento. Pero nosotros aquí estuvimos desde hace muchos años. Ya vamos a hablar en el próximo video acerca de lo que son las etapas del tiempo aquí en América. Entonces no podemos decir que a nosotros se nos descubrió. Nosotros aquí estábamos. El problema es que en aquel entonces Cristóbal Colón se perdió y por casualidades de la vida vino a dar acá. Y él pensó que había llegado a la India y por eso es que nos dijo indios. Ese es otro error que también está muy pero muy presente hoy en día. Nosotros no somos indios porque no somos de la India. Nosotros somos indígenas. Y de ahí viene otra aclaración que tengo que hacer. Se nos ha puesto una idea muy equivocada de que el indio es una persona que vive en el campo, que se dedica solo a cultivar, que anda en caites, que usa sombrero, que no es capaz de inteligir algunas ideas científicas, que mucho menos le entiende a la matemática y que se dedica solamente a cultivar, a traer leña, a acarrear fruta, que habla bien chistoso y que vive en una choza. Incluso hasta la palabra choza nos han puesto ahorita. Pero eso no es la idea, sino que la idea del indígena se ha tergiversado a grado de hacerse indigno de ser una persona con cierta capacidad intelectual. No es así. Entonces, el indito, la figura que nos venden, lamentablemente es una figura equivocada. Y aquí me van a disculpar algunas personas por lo que voy a decir, pero cuando sacan a una persona vestida con traje de manta de color blanco, camisita de color blanco, en el caso de los niños, con remiendos, remendados por todos lados, ahí está dando una idea de pobreza. Y esa es la imagen que tienen del indito. Y a las muchachas pues las visten con sus trajes así largos, de revuelitos y con un montón de collares y sus trencitas. Esa es la idea que se nos ha impuesto de lo que es una india. Pero tanto la palabra indito como indita están mal. Porque ese traje al que yo me refiero, el de manta blanca con sombrero para el varón, es el traje o la ropa que se usó en la colonia. Ese traje que ocupa la muchacha para hacer danza folclórica es de los que se usaron postcolonialmente. Ese no es un indígena. El indígena usaba en anteriores años, en las épocas clásicas de acá de nuestro pueblo y preclásicas incluso, postclásicas antes de la venida de los españoles, usaba indumentarias hermosas, tejidas de colores. A nosotros nos gustan los colores. Este es el paño pancho del cual yo soy descendiente de Panchimalco. Y ahí hay colores, hay flores, porque el indito, el que nos han tratado de vender la idea ahora, solo es una expresión cultural, comercial, folclórica, pero en realidad el indígena le gustan los colores, le gustan los sonidos, nos gustan los colores que estén en armonía con la naturaleza. Nuestra indumentaria estaba tejida con colores. Las cosas que nosotros llevábamos, los collares que nosotros portamos, tienen bastante significado, no solamente por ponérselos. Tenemos otra cosa que erradicar de nuestro lenguaje didáctico en la cuestión de área de sociales, que es la famosa conquista. Por Dios, señores, a nosotros no nos conquistaron.
A nosotros nos invadieron, nosotros aquí vivíamos bien bonito, en civilizaciones grandes, jerarquizadas, con comercio, educación gratuita y obligatoria, un sistema político bien cimentado, conocimiento astronómico. Aquí vivíamos nosotros en armonía con la naturaleza, porque cuando el recurso económico se acababa de acá, nos trasladábamos para otro lado, para no dañar a este medio ambiente. Entonces nosotros no fuimos conquistados, nosotros fuimos invadidos. Pero vamos a hacer una aclaración. No por el hecho de que fuimos invadidos quiere decir que yo, como indígena, tengo que mantenerme resentido con algún español que venga o que yo lo conozca. No, eso fue en aquel contexto histórico y hay que hablar de esa cuestión porque no puedo traer yo un resentimiento desde hace miles de años hasta ahora. Eso me impide a mí desempeñar mi función como indígena actual y seguir resentido todavía con personas y cosas que pasaron hace tiempo. Entonces nosotros no fuimos conquistados. Es más, España tenía que tener una base legal para poder entrar a nuestras tierras y una de ellas fue que dijo que nosotros éramos politeístas. Vean los libros, ahí dice, encontraron en América pueblos que adoraban muchos dioses. Eso es mentira. Nosotros solamente creemos en un solo Dios. Y ese solo Dios está presente en todos los lugares, en la tierra, en el agua, en el fuego y en el viento, en el hermano, en el árbol, en el niño, incluso hasta en la muerte está Dios. Ellos, como no entendieron que a cada una de esas expresiones de un solo Dios tenía su nombre en nuestro náhuatl, entonces creyeron que eran dioses y nos pusieron el término de politeístas, pero nosotros no somos politeístas. Con esa idea de que nosotros somos politeístas, ellos tenían la gran misión de rescatar nuestra alma del politeísmo que nosotros habíamos llegado, y esa es una idea europea. La cosmovisión y espiritualidad de nosotros es prácticamente la misma que la judeocristiana, que la del confucianismo, que la del shintoísmo, incluso hasta la religión hindú tiene la misma característica, porque cuando uno va aumentando más su conocimiento teológico, llega a la conclusión de que es un solo Dios al cual todos adoramos, pero que por regiones geográficas cambia de nombre. Otra cosa que tenemos que cambiar nosotros es que durante muchos años se nos ha catalogado a nosotros a que no tenemos quizás una capacidad para entender la ciencia, y eso no es así. Nosotros ya teníamos nuestro sistema de investigación propio, teníamos nuestro método científico que se basaba en la observación, se basaba en el hecho, en lo que nosotros podemos percibir. Nuestros abuelos veían al cielo, veían la inmensidad en la noche y así ellos aceptaban su pequeñez ante este mundo. Y solo así ellos fueron capaces de entender que habían muchas cosas por las cuales buscar la verdad. Desarrollamos nosotros un sistema numérico, cuentas de tiempo, llevábamos los ciclos de muchos astros, la luna alrededor del sol, la luna alrededor de la tierra alrededor del sol. Es decir, que nosotros ya teníamos la concepción de la teoría heliocéntrica. Incluso nuestros abuelos ya sabían que habían 11 planetas, que no habían 9, habían 11. Y finalmente ellos sabían que la galaxia giraba alrededor de un núcleo. Y en las ceremonias nosotros ponemos un fuego en el centro, en el cual nosotros representamos la gran explosión, la misma explosión del Big Bang. Entonces quiere decir que nosotros, como científicos, somos descendientes de grandes astrónomos. Entonces nosotros tenemos un gran legado y eso es lo que a mí me enorgullece de ser indígena. Entonces esta serie de videos que se van a hacer
van a ser para que los compañeros maestros tengan un poquito más de información sobre los pueblos indígenas de América, de Centroamérica y en específico de El Salvador, porque no puedo yo enseñarle a mis alumnos en sociales toda la historia del mundo y obviar mis raíces, porque eso no me está creando identidad. Y cuando yo no tengo identidad, no tengo responsabilidad de nada, mucho menos voy a tener dignidad. Así es que si oyen algunos términos que no están en los libros o en los programas, es porque la historia que les vamos a contar ahora está contada por los indígenas. Ya es momento, compañeros, que la historia sea contada por los indígenas de acá, no por los conquistadores. Espero que les guste, espero que nos acompañen, oímos sus comentarios y esperamos pues que no se vaya a molestar a alguien, porque en la gran colección de Santillana, que es la más valorada ahora en todo El Salvador, no aparecen esos conceptos o esos datos de ahí. Es porque muchas veces mitificamos. Dicen los maestros que no creen en mitos, ni en leyendas, ni nada, pero ¿cómo no? Creen que por tener un libro de cierta colección ya es la verdad irrefutable. No es así. Hay que investigar más a fondo. Esa es una labor de los maestros. Así es que espero que me acompañen, espero que les guste y vamos a desarrollar pues el primer contenido. Esta es una nota aclaratoria y espero pues que nos sigan acompañando de aquí en adelante. Muchas gracias.